Hace 6 meses que vivo solo en este apartamento. Es pequeño, limpio, silencioso. No es el hogar que construí durante 12 años, pero es mío. Nadie me grita aquí. Nadie me acusa de cosas que no hice. Nadie me mira como si fuera un extraño peligroso en su propia casa. A veces me despierto y tardo unos segundos en recordar dónde estoy, y cuando lo recuerdo, siento algo parecido al alivio. No es felicidad. Todavía no sé si volveré a sentir eso. Pero es paz, y después de todo lo que pasó, la paz es suficiente. Hay gente que me pregunta si me arrepiento de cómo manejé las cosas. Si fui demasiado duro. Si debí haber intentado más. La respuesta es complicada, pero la versión corta es esta: hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, probablemente tomaría las mismas decisiones, aunque duelan. Conocí a Laura cuando yo tenía 32 años. Ella tenía 34 y un hijo de 9 años llamado Matías. Nos presentó una amiga en común en una cena casual, y recuerdo que me impresionó lo directa que era. No jugaba juegos. No fingía ser alguien que no era. Me habló de su divorcio anterior con una honestidad brutal, me dijo que su exmarido había sido un desastre, que había desaparecido de la vida de Matías cuando el niño tenía 5 años, y que ella había tenido que reconstruir todo sola. Me habló de lo difícil que había sido para Matías crecer sin padre, de cómo el niño a veces se ponía agresivo en la escuela, de cómo ella había trabajado 2 empleos para pagar terapia. No me asusté. Al contrario. Me pareció valiente. Me pareció real. Empezamos a salir despacio. Yo no tenía experiencia con niños, y Laura fue clara desde el principio: si esto iba a funcionar, yo tenía que estar dispuesto a ser parte de la vida de Matías también. No como un reemplazo de su padre, sino como alguien estable. Alguien en quien el niño pudiera confiar. Acepté porque quería intentarlo. Porque creía en Laura. Porque pensé que podía ser esa persona. Los primeros meses fueron buenos. Matías era reservado conmigo, pero no hostil. Jugábamos videojuegos a veces. Yo lo llevaba a sus entrenamientos de fútbol cuando Laura trabajaba. No forzaba nada. Solo estaba presente. Laura me lo agradeció muchas veces. Me decía que Matías nunca había tenido a alguien así en su vida. Que yo estaba haciendo una diferencia. Me casé con Laura 2 años después. Matías tenía 11. En la boda, le di un regalo aparte, una carta que había escrito explicándole que yo no intentaba reemplazar a su padre, pero que siempre estaría ahí para él si me necesitaba. Él no dijo mucho, solo asintió y guardó la carta. Laura lloró cuando se enteró. Dijo que era lo más lindo que alguien había hecho por su hijo. Me mudé a la casa de Laura porque tenía más espacio y porque Matías ya estaba establecido ahí, en su escuela, con sus amigos. Vendí mi apartamento y usé ese dinero para pagar las deudas que Laura tenía de su divorcio anterior y para remodelar la casa. Pinté el cuarto de Matías del color que él quería. Arreglé el techo que goteaba. Puse piso nuevo en la sala. No lo hice esperando gratitud. Lo hice porque era mi familia ahora. Porque así funcionan las familias. Te cuidan. Inviertes en ellas. Los primeros años fueron estables. No perfectos, pero estables. Matías entró a la adolescencia y se volvió más callado, más distante. Laura me aseguró que era normal. Que todos los adolescentes son así. Yo traté de no tomarlo personal. Seguía llevándolo a sus cosas, pagando sus clases de guitarra, ayudándolo con la tarea cuando me lo pedía. Él nunca fue cariñoso conmigo, pero tampoco fue irrespetuoso. Había una especie de acuerdo silencioso entre nosotros: yo estaba ahí, él lo aceptaba, y eso era suficiente. Laura trabajaba mucho. Ella era gerente en una empresa de logística y a veces viajaba por trabajo. Yo trabajaba desde casa como consultor de sistemas, así que terminé siendo quien estaba más presente en el día a día. Cocinaba. Limpiaba. Me aseguraba de que Matías comiera bien y durmiera suficiente. Laura me lo agradecía, pero a veces sentía que lo veía como algo natural. Como si fuera mi obligación.
No me molestaba realmente. Así son los matrimonios. Uno da más en ciertos momentos. El otro compensa después. O eso pensaba. Las cosas empezaron a cambiar cuando Matías cumplió 16. Se volvió más desafiante con Laura. Discutían mucho. Ella venía a mí frustrada, diciéndome que no sabía qué hacer con él. Yo trataba de mediar, de hablar con Matías, pero él me evitaba. Si yo le decía algo, él respondía con monosílabos o simplemente se iba a su cuarto. Laura me pedía que no lo presionara. Que ya estaba bastante estresado con la escuela. Yo retrocedí. Dejé de intentar. Pero algo se sentía mal. Había una tensión en la casa que no existía antes. Laura empezó a salir más con sus amigas. Noches de viernes, sábados. Me decía que necesitaba despejar la mente del trabajo y de los problemas con Matías. Yo me quedaba en casa. A veces Matías estaba ahí, encerrado en su cuarto con la música alta. A veces salía con sus amigos y volvía tarde. Yo no decía nada. No era mi lugar. O eso me decía a mí mismo. Hubo una noche en que Laura llegó a las 3 de la mañana. Olía a alcohol y a perfume que no era el suyo. Me dijo que había estado en un bar con amigas y que se le había hecho tarde. Me besó en la mejilla y se fue a dormir. Yo me quedé despierto el resto de la noche. No por celos. Por algo más profundo. Por la sensación de que algo se estaba rompiendo y yo no sabía cómo arreglarlo. Un sábado por la mañana, encontré el primer mensaje. No estaba buscando. El teléfono de Laura estaba en la mesa de la cocina y sonó mientras ella estaba en la ducha. La pantalla se iluminó con una notificación. Un mensaje de un contacto guardado como Clau, trabajo. El mensaje decía, anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Cuando Laura salió de la ducha, yo estaba sentado en la sala. Le pregunté quién era Clau. Ella me miró confundida. Me dijo que era Claudia, una compañera de trabajo. Le mostré el mensaje. Su cara cambió. Se puso pálida, luego roja. Me dijo que no era lo que yo pensaba. Que Claudia era lesbiana y que a veces bromeaban de esa forma. Que era un malentendido. Yo quería creerle. Dios, como quería creerle. Pero algo en su voz no sonaba bien. Le pedí ver más mensajes. Ella se negó. Me dijo que estaba invadiendo su privacidad. Que si no confiaba en ella, entonces teníamos un problema más grande. Discutimos durante horas. Al final, me disculpé. Dije que había reaccionado exageradamente. Ella aceptó la disculpa, pero algo cambió entre nosotros después de eso. Dejó de dejar su teléfono por ahí. Empezó a cambiar las contraseñas. Y yo empecé a sentir que vivía con una extraña. Los siguientes meses fueron extraños. Laura y yo seguíamos viviendo juntos, durmiendo en la misma cama, yendo a las mismas reuniones familiares, pero había una distancia entre nosotros que no existía antes. Ella trabajaba más horas. Viajaba más. Cuando estaba en casa, pasaba mucho tiempo en su teléfono. Yo trataba de no obsesionarme, pero era imposible. Cada vez que salía, yo me preguntaba con quién estaba realmente. Cada vez que sonreía mirando su pantalla, me preguntaba qué estaba leyendo. No revisé su teléfono de nuevo. Parte de mí tenía miedo de lo que encontraría. La otra parte sentía que si tenía que convertirme en detective en mi propio matrimonio, entonces el matrimonio ya estaba muerto. Seguí con mi rutina. Trabajaba. Cocinaba. Mantenía la casa. Pero por dentro, me estaba desgastando. Matías también cambió durante ese tiempo. Se volvió más arrogante conmigo. Si yo le pedía que recogiera sus cosas, me ignoraba. Si le preguntaba sobre sus planes, me respondía con sarcasmo. Una vez le pedí que bajara el volumen de su música porque tenía una llamada de trabajo importante y él me dijo que no era su padre y que no tenía por qué obedecerme. Laura estaba presente cuando pasó. Esperé que dijera algo.
que lo corrigiera. Pero solo suspiró y le dijo a Matías que por favor bajara el volumen, sin mencionar lo otro. Esa noche le dije a Laura que necesitábamos hablar sobre el comportamiento de Matías. Ella se puso a la defensiva inmediatamente. Me dijo que Matías estaba pasando por una etapa difícil, que la adolescencia era complicada, que yo no entendía por qué no era su padre. Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Le recordé todo lo que había hecho por Matías durante 7 años. Todo el tiempo, el dinero, la paciencia. Ella me dijo que nadie me había obligado a hacer nada de eso. Que si lo había hecho esperando gratitud, entonces lo había hecho por las razones equivocadas. No supe qué responder a eso. Me fui a caminar y no volví hasta pasada la medianoche. Ella ya estaba dormida. Yo me quedé en el sofá. Las cosas se pusieron peor cuando Laura tuvo que viajar por trabajo durante una semana. Me dejó a cargo de Matías, como siempre. El primer día estuvo bien. Él llegó de la escuela, comió lo que le preparé, se encerró en su cuarto. El segundo día llegó a las 11 de la noche. No había avisado. No había respondido mis mensajes. Cuando le pregunté dónde había estado, me dijo que eso no era mi problema. Le dije que mientras viviera en esta casa y yo fuera responsable de él, sí era mi problema. Se rió en mi cara. Me dijo que yo no era responsable de nada, que era solo el tipo que se había casado con su madre. Que él tenía un padre, aunque no estuviera presente, y que yo nunca sería nada para él. Sentí algo quebrarse dentro de mí en ese momento. No de tristeza. De rabia. Le dije que si tan poco significaba para él todo lo que había hecho, entonces quizás debería dejar de intentarlo. Él se encogió de hombros y se fue a su cuarto dando un portazo. No dormí esa noche. Me quedé pensando en todo. En los últimos 7 años. En cada sacrificio que había hecho. En cada momento en que había puesto a esta familia antes que a mí mismo. Y me pregunté qué diablos estaba haciendo. Cuando Laura regresó, le conté lo que había pasado. Esperaba que ella se pusiera de mi lado. Que hablara con Matías. Que le dijera que me debía respeto aunque no me quisiera como padre. Pero no lo hizo. Me dijo que yo había sido muy duro con él. Que no debía haberle dicho que dejaría de intentarlo. Que eso era exactamente lo que Matías temía, que lo abandonara como su padre biológico. Le pregunté cuándo iba a ser suficiente. Cuándo iba Matías a tener que hacerse responsable de su comportamiento. Ella me dijo que él era solo un niño. Le recordé que tenía 17 años. Que en un año sería legalmente adulto. Ella dijo que yo no entendía por qué no tenía hijos propios. Esas palabras fueron como un puñetazo. Le dije que había tratado a Matías como mi propio hijo durante 7 años, y que si eso no contaba para nada, entonces no sabía qué más podía hacer. Ella se fue a dormir sin responder. Yo me quedé en la sala de nuevo, sintiendo que estaba viviendo en una casa donde ya no pertenecía. Las semanas siguientes fueron tensas. Laura y yo apenas hablábamos. Matías me evitaba completamente. Yo empecé a pasar más tiempo fuera de la casa. Iba al gimnasio. Salía a caminar sin destino. Cualquier cosa para no estar ahí. Mis amigos notaron el cambio. Uno de ellos, Roberto, me invitó a tomar una cerveza y me preguntó directamente qué estaba pasando. Le conté todo. Lo de Laura. Lo de Matías. Lo de sentirme como un extraño en mi propia casa. Roberto me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que no olvidaré: hermano, la gente te trata como tú les permites que te traten. Si sigues aceptando esta mierda, van a seguir dando tela. Tenía razón. Lo supe en ese momento. Pero no sabía qué hacer al respecto. Todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran. Todavía amaba a Laura. Todavía quería creer que podíamos arreglar esto. Entonces llegó el día que cambió todo. Era un viernes por la tarde. Yo había salido a comprar víveres. Cuando volví a casa, encontré a Laura y Matías en la sala, hablando en voz baja. Se callaron cuando me vieron.
Había algo en la forma en que me miraron que me puso nervioso. Dejé las bolsas en la cocina y volví a la sala. Le pregunté a Laura si todo estaba bien. Ella intercambió una mirada con Matías. Luego me dijo que necesitábamos hablar. Me senté. Mi corazón ya estaba latiendo rápido. Laura respiró profundo y me dijo que Matías le había contado algo muy serio. Que había estado pensando mucho si decírmelo o no, pero que tenía que hacerlo. Miré a Matías. Él no me miraba a los ojos. Laura continuó. Dijo que Matías le había confesado que yo lo había estado haciendo sentir incómodo. Que había momentos en que yo entraba a su cuarto sin tocar. Que una vez lo había visto cambiándose y no había salido inmediatamente. Que le había hecho comentarios sobre su cuerpo que lo habían hecho sentir raro. Me quedé congelado. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté a Laura si estaba hablando en serio. Ella asintió. Tenía lágrimas en los ojos. Le pregunté a Matías si realmente estaba diciendo eso. Él seguía sin mirarme, pero asintió también. Sentí que el mundo se detenía. Intenté explicar. Le dije a Laura que nada de eso era cierto. Que sí, a veces entraba al cuarto de Matías sin tocar, pero solo cuando él no respondía y yo necesitaba decirle algo importante. Que si alguna vez lo había visto cambiándose, había sido por accidente y me había disculpado. Que nunca, jamás, había hecho ningún comentario inapropiado sobre su cuerpo. Laura me miraba como si no me conociera. Me dijo que Matías no tenía razones para mentir sobre algo así. Le dije que por supuesto que tenía razones. Que él me odiaba. Que había dejado eso claro. Que esto era su forma de deshacerse de mí. Matías finalmente me miró y dijo, con voz temblorosa, que sabía que yo lo negaría. Que los abusadores siempre niegan. La palabra abusador me cayó como agua helada. Le grité que él sabía perfectamente que eso era mentira. Laura se levantó y me dijo que no le gritara a su hijo. Le dije que su hijo estaba mintiendo para destruirme. Ella me dijo que necesitaba que me fuera de la casa. Que no podía tenerme ahí mientras procesaban esto. Que necesitaban espacio. No podía respirar. Le supliqué que me escuchara. Que pensara en todo lo que habíamos construido juntos. Que me conocía. Que sabía que yo era incapaz de hacer algo así. Ella me dijo, con voz fría, que pensaba que me conocía, pero que claramente estaba equivocada. Me dijo que empacara algunas cosas y me fuera. Que podía volver en unos días por el resto cuando ella no estuviera. Miré a Matías. Él tenía una expresión que nunca olvidaré. No era miedo. No era tristeza. Era satisfacción. En ese momento supe con absoluta certeza que estaba mintiendo. Y que lo estaba disfrutando. Le dije a Laura que esto era un error. Que se arrepentiría. Ella me dijo que me fuera antes de que llamara a la policía. Subí a nuestro cuarto. Empaqué una maleta con manos temblorosas. Bajé. Laura y Matías seguían en la sala. No los miré. Salí de la casa que había pagado, que había arreglado con mis propias manos, y me subí a mi auto. Manejé sin saber a dónde ir. Terminé en un hotel barato al otro lado de la ciudad. Me senté en esa habitación pequeña y sucia, y por primera vez en años, lloré. Los primeros días en ese hotel fueron los peores de mi vida. No podía comer. No podía dormir. Me la pasaba mirando el techo, reproduciendo todo en mi mente una y otra vez. Intentando entender cómo había llegado a esto. Como 7 años de mi vida podían borrarse con una mentira. Le mandé mensajes a Laura. Muchos mensajes. Le rogué que habláramos. Que me diera la oportunidad de defenderme apropiadamente. Ella no respondió durante 2 días. Cuando finalmente lo hizo, fue breve: necesito tiempo. No me contactes por ahora. Le escribí que no podía simplemente aceptar esto. Que mi reputación estaba en juego. Que si Matías estaba mintiendo, necesitábamos descubrirlo juntos. Ella respondió: si no dejas de insistir, voy a tener que tomar medidas legales. Eso me aterró.
Me di cuenta de que si esto escalaba, si ella involucraba a la policía o servicios sociales, mi vida estaría arruinada aunque fuera inocente. La sola acusación sería suficiente. Mi trabajo. Mi familia. Mis amigos. Todo el mundo lo sabría. Dejé de escribirle. Me quedé en ese hotel durante una semana. Roberto vino a verme cuando se enteró. Le conté todo. Él estaba furioso. Me dijo que esto era una locura, que Laura debería conocerme mejor, que Matías era claramente un manipulador. Me preguntó si tenía alguna prueba de mi inocencia. Le dije que como demonios pruebas que algo no pasó. Él pensó por un momento y luego me dijo algo que no había considerado: ¿y si la buscas? ¿Y si hay cámaras de seguridad? ¿Mensajes de texto? ¿Algo que demuestre que tu relación con él era normal? Empecé a revisar mi teléfono. Encontré mensajes viejos entre Matías y yo. Conversaciones sobre tareas. Sobre entrenamientos de fútbol. Sobre videojuegos. Todo completamente normal. Capturas de pantalla de cada interacción que teníamos. Nada inapropiado. Nunca. También recordé que la casa tenía una cámara de seguridad en la entrada que grababa quién entraba y salía. Si Matías decía que yo entraba a su cuarto constantemente de forma invasiva, esos horarios se podrían cruzar con las grabaciones. No probaba todo, pero era algo. Contraté un abogado. Gasté dinero que no tenía en una consulta. Le expliqué la situación. Él fue directo conmigo. Me dijo que estos casos eran extremadamente difíciles. Que incluso si yo era completamente inocente, la acusación ya había hecho daño. Me preguntó si quería pelear esto legalmente o si quería buscar una salida más limpia. Le pregunté qué significaba eso. Me explicó que si Laura presentaba cargos formales, habría una investigación. Que eso podía tomar meses. Que mi nombre aparecería en registros. Que incluso si me exoneraban, la gente recordaría la acusación. Me sugirió otra opción: divorcio rápido y limpio. Sin acusaciones formales. Sin drama público. Solo un acuerdo de que el matrimonio no funcionó y cada quien sigue su camino. Le pregunté por qué Laura aceptaría eso si ella creía que yo era un abusador. Él se encogió de hombros. Tal vez no quiere que su hijo pase por un juicio. Tal vez tiene dudas. Tal vez solo quiere que desaparezcas. De cualquier forma, es tu mejor opción si quieres salvar lo que queda de tu vida. Esa noche tomé una decisión. No iba a rogar más. No iba a esperar a que Laura reflexionara y decidiera si me creía o no. Si ella había elegido creer a su hijo manipulador por encima de mí, entonces nuestro matrimonio ya estaba terminado. Pero tampoco iba a dejar que me destruyeran sin consecuencias. Contraté al abogado oficialmente. Le dije que preparara los papeles de divorcio. Que yo renunciaba a cualquier reclamo sobre la casa, pero que quería recuperar el dinero que había invertido en ella. Él me dijo que eso sería difícil de probar. Le mostré los recibos. Los contratos de remodelación. Las transferencias bancarias. Todo estaba a mi nombre. Había pagado casi $40,000 en mejoras a una casa que no era mía legalmente. El abogado sonrió. Me dijo que esto cambiaba las cosas. Que Laura tendría dos opciones: devolverme ese dinero o vender la casa y dividir las ganancias. Considerando que ella probablemente no tenía $40,000 líquidos, lo más probable es que tuviera que vender. Los papeles estuvieron listos en 2 semanas. Durante ese tiempo, no contacté a Laura. Busqué un apartamento pequeño y me mudé. Saqué mis cosas de la casa en un día que sabía que ella estaría trabajando. Matías estaba ahí. Me vio empacar. No dijo nada. Yo tampoco. Solo lo miré una vez antes de irme. Quería que viera que no estaba destruido. Que no había ganado realmente. Que todo lo que había logrado era arruinar la única estabilidad que había tenido en su vida. No sé si entendió. No me importaba. El día que le entregué los papeles a Laura fue 3 semanas después de que me echó de la casa. Contraté un notificador legal para que se los diera en su trabajo.
Profesional. Impersonal. Ella me llamó 2 horas después. Estaba furiosa. Gritaba. Me preguntaba cómo podía hacerle esto. Cómo podía estar pensando en divorcio cuando su hijo había pasado por un trauma. Le dije, con voz calmada, que su hijo no había pasado por ningún trauma porque nada de lo que dijo era cierto. Que ella había elegido creerle sin siquiera darme el beneficio de la duda. Que había tirado 7 años a la basura por una mentira. Y que ahora iba a vivir con las consecuencias de esa decisión. Ella cambió de táctica. Empezó a llorar. Me dijo que podíamos ir a terapia. Que podíamos resolver esto. Que ella había estado confundida pero que me amaba. Le pregunté si ahora creía que Matías había mentido. Hubo un silencio largo. Finalmente dijo que no sabía qué creer. Que estaba muy confundida. Le dije que esa era toda la respuesta que necesitaba. Que después de 7 años, si ella todavía dudaba de mi carácter, entonces nunca me había conocido realmente. Le expliqué lo del dinero. Lo de las mejoras a la casa. Ella se puso histérica. Me dijo que yo no podía hacer eso. Que esa era su casa. La casa de su hijo. Le dije que era la casa que yo había pagado en gran parte. Que si quería quedársela, tenía que comprarme mi parte. Ella me dijo que no tenía ese dinero. Le dije que entonces tendría que vender. Colgó gritando. Bloqueé su número después de eso. Toda comunicación sería a través de abogados de ahí en adelante. Lo que no esperaba era la reacción de Matías. 2 días después de que Laura recibió los papeles, él apareció en mi trabajo. No sé cómo supo dónde era. Probablemente Laura se lo dijo. Llegó gritando en el lobby. Llamándome cobarde. Diciendo que estaba destruyendo a su familia. Que estaba dejando a su madre sin hogar. La seguridad del edificio tuvo que escoltarlo afuera. Mis colegas vieron todo. Fue humillante. Pero también fue revelador. Porque Matías no estaba actuando como una víctima traumatizada. Estaba actuando como alguien que acababa de darse cuenta de que su plan se había salido de control. Que sus mentiras tenían consecuencias reales. Que no solo me había sacado de la casa, sino que había destruido la estabilidad económica de su propia familia. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Matías. El mensaje decía, sé que estás enojado pero no tienes que hacer esto. ¿Podemos hablar? ¿Puedo explicarte? No respondí. Bloqueé ese número también. Laura intentó contactarme varias veces más a través de su abogado. Pidiendo más tiempo. Pidiendo mediar. Pidiendo que reconsiderara. Mi abogado me aconsejó mantenerme firme. Me dijo que estas eran tácticas para desgastarme. Para hacer que me sintiera culpable. Le hice caso. Mantuve mi posición. La casa tendría que venderse. Los papeles del divorcio seguirían adelante. No había vuelta atrás. Durante ese tiempo, empecé a ir a terapia. Necesitaba hablar con alguien sobre todo esto. Mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas. Me ayudó a ver que yo había pasado años tratando de ganarme el amor de personas que nunca me iban a valorar. Que había sacrificado mi propia dignidad por mantener la paz. Que lo que Matías hizo era imperdonable, pero que Laura era igual de culpable por creerle sin cuestionarlo. Me ayudó a procesar la rabia. El dolor. La sensación de traición. No fue fácil. Hubo días en que quería rendirme. En que pensaba que tal vez debería simplemente olvidarme del dinero y seguir adelante. Pero algo en mí se negaba a dejar que ellos salieran de esto sin consecuencias. La casa se vendió 4 meses después de que inicié el divorcio. Laura no tuvo opción. No podía pagarme mi parte y no podía conseguir un préstamo para refinanciar. Matías tuvo que cambiar de escuela porque se mudaron a un apartamento más pequeño en otro distrito. Escuché esto a través de conocidos en común. No sentí satisfacción cuando me enteré. Solo un vacío extraño. Como si hubiera ganado una batalla pero perdido algo más grande en el proceso. Recibí mi parte del dinero.
No era todo lo que había invertido porque los costos de venta y las deudas de la casa se comieron una porción, pero recuperé suficiente. Lo usé para pagar mis deudas legales y poner un depósito más grande en mi apartamento. El resto lo guardé. No para vengarme. Solo para recordarme que no podía volver a ponerme en esa posición nunca más. El divorcio se finalizó 6 meses después de que me fui de esa casa. Fue un proceso frío y burocrático. Firmé papeles. Laura firmó papeles. No hubo ceremonia. No hubo cierre emocional. Solo un correo electrónico de mi abogado diciéndome que estaba oficialmente divorciado. Me senté en mi apartamento esa noche con una cerveza, esperando sentir algo. Alivio. Tristeza. Rabia. Pero solo sentía cansancio. Un cansancio profundo que venía de años de pelear por algo que nunca fue real. Me dormí en el sofá con la televisión encendida. Cuando desperté a la mañana siguiente, por primera vez en meses, no pensé en Laura ni en Matías inmediatamente. Pensé en que iba a desayunar. Fue un pensamiento pequeño y estúpido, pero significó algo. Significó que estaba empezando a vivir de nuevo. Pasaron 2 meses más antes de que Laura intentara contactarme de nuevo. Esta vez no fue a través de abogados. Fue un mensaje de texto desde un nuevo número. Decía, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo importante. ¿Podemos vernos? Solo una vez. Te lo pido por favor. Mi primer instinto fue ignorarlo. Bloquear el número. Seguir adelante. Pero había algo en el tono del mensaje que me hizo dudar. No era manipulador. No era exigente. Sonaba cansado. Como yo me había sentido durante meses. Le respondí que podíamos vernos en un café público. Neutral. Seguro. Ella aceptó inmediatamente. Acordamos encontrarnos el sábado siguiente por la tarde. Llegué temprano al café. Pedí un té que no tomé. Me senté en una mesa cerca de la ventana donde podía ver la entrada. Laura llegó puntual. Se veía diferente. Más delgada. Tenía ojeras. El cabello sin arreglar. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, ella habló. Me dijo que Matías había confesado. Que había mentido sobre todo. Que una semana después de que nos divorciamos, habían tenido una pelea terrible sobre la mudanza y la nueva escuela, y él le había gritado que nada de esto hubiera pasado si ella no hubiera sido tan estúpida para creerle. Que él solo quería que yo me fuera porque le caía mal. Porque yo intentaba disciplinarlo. Porque representaba algo que él no quería en su vida. Laura lloraba mientras me contaba esto. Me dijo que cuando lo confrontó, el primero lo negó, pero eventualmente admitió todo. Que no había pasado nada inapropiado. Que había inventado todo porque sabía que ella me echaría si él lo acusaba de eso. Me quedé sentado escuchando. No sentí la validación que pensé que sentiría. No sentí ganas de decirte lo dije. Solo sentí una tristeza profunda. Por Laura. Por Matías. Incluso por mí. Por todo lo que habíamos perdido por el egoísmo y la manipulación de un adolescente y la ceguera de una madre. Laura me pidió perdón. Me dijo que no podía vivir consigo misma sabiendo lo que me había hecho. Que había destruido la vida de un hombre inocente por creerle a su hijo sin cuestionarlo. Que entendía si la odiaba. Que solo necesitaba que yo supiera la verdad. Le pregunté qué esperaba de esta conversación. Si pensaba que esto cambiaba algo. Ella negó con la cabeza. Me dijo que no esperaba nada. Que solo necesitaba disculparse. Que yo merecía saber que ella se había equivocado. Le pregunté sobre Matías. ¿Cómo estaba manejando todo esto? Ella rió con amargura. Me dijo que él estaba resentido con ella ahora. Que culpaba a Laura por hacerlo confesar. Que decía que ella había elegido creerme a mí sobre él. La ironía era casi cómica.
Matías había destruido nuestra familia con sus mentiras y ahora estaba destruyendo su relación con su madre por haberse responsabilizado de esas mentiras. Le pregunté a Laura si se arrepentía de haberme creído a él. Ella me miró a los ojos y dijo que se arrepentía de muchas cosas. De no haberte dado el beneficio de la duda. De no haber visto las señales de manipulación en Matías. De haber permitido que su miedo de perder a su hijo la cegara ante la verdad. Pero también me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que aunque Matías había mentido sobre la acusación, ella se había dado cuenta de que había cosas reales que estaban mal en nuestro matrimonio. Que ella me había tomado por sentado. Que había dejado que yo cargara con demasiado. Que se había alejado emocionalmente mucho antes de que todo esto explotara. Le pregunté si había alguien más. Si el mensaje de Clau, trabajo era lo que yo pensaba. Ella bajó la mirada. Asintió. Me dijo que había tenido una aventura de 3 meses con un compañero de trabajo. Que había terminado antes de que todo lo de Matías pasara. Que se había sentido culpable pero no había sabido cómo decírmelo. Que cuando Matías hizo la acusación, parte de ella quiso creerle porque hacía más fácil justificar lo que ella había hecho. Si yo era el villano, entonces ella podía ser la víctima. No tenía que enfrentar su propia culpa. Sentí algo romperse dentro de mí de nuevo. No por dolor, sino por claridad. Todo tenía sentido ahora. La distancia. El cambio. Las salidas nocturnas. No había sido mi imaginación. Había sido real. Y ella había usado la mentira de su hijo como escudo para no enfrentar su propia traición. Le pregunté por qué me estaba diciendo todo esto ahora. Ella dijo que porque yo merecía la verdad completa. Que había vivido con demasiadas mentiras. Le dije que apreciaba eso, pero que no cambiaba nada. Que el divorcio había sido lo correcto. Que incluso sin la acusación de Matías, nuestra relación estaba rota. Ella estuvo de acuerdo. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que no lo sabía. Que el perdón no era algo que podía forzar. Que tal vez algún día, pero no ahora. Ella aceptó eso. Se levantó para irse. Antes de salir, se volvió y me dijo, fuiste un buen hombre. Mejor de lo que merecíamos. Espero que encuentres a alguien que lo vea. Salió del café. Yo me quedé sentado, mirando mi té frío, procesando todo lo que acababa de escuchar. Esa noche llamé a mi terapeuta. Necesitaba hablar sobre esto. Sobre cómo me sentía. Ella me preguntó si sentía que ahora había justicia. Le dije que no sabía si eso existía realmente. Que Laura había admitido la verdad, pero eso no me devolvía el tiempo perdido. No borraba el dolor. No cambiaba el hecho de que la gente que yo había amado me había traicionado de las peores formas posibles. Me preguntó si me arrepentía de cómo había manejado todo. De haber sido tan duro con el divorcio. De haber forzado la venta de la casa. Le dije que no. Que en ese momento había hecho lo que necesitaba hacer para sobrevivir. Que si me hubiera quedado rogando y esperando, todavía estaría atrapado en esa situación. Que mis acciones habían sido severas, pero no injustas. Ella me dijo algo que me quedó grabado: a veces la autopreservación se ve como crueldad para las personas que están acostumbradas a que te sacrifiques por ellas. Pasaron varios meses más. Empecé a salir de nuevo. Nada serio. Solo cenas casuales. Conversaciones. Recordándome cómo era conectar con alguien sin toda la carga del pasado. Fue extraño al principio. Me descubrí siendo cauteloso. Buscando señales de alarma en cada pequeña cosa. Pero lentamente empecé a relajarme. A confiar un poco más. A creer que no todas las personas eran como Laura y Matías. Mi trabajo mejoró. Sin el estrés constante de un hogar disfuncional, pude enfocarme. Conseguí un ascenso. Me mudé a un apartamento mejor. Compré muebles nuevos. Pinté las paredes de colores que me gustaban. Fue extraño construir un espacio que era completamente mío, sin tener que consultar o comprometer con nadie más. Pero también fue liberador.
Hace 2 semanas recibí otro mensaje. Esta vez de Matías. No sé cómo consiguió mi nuevo número. El mensaje era largo. Una disculpa extensa. Me decía que había estado yendo a terapia. Que entendía ahora el daño que había causado. Que era joven y estúpido y que había tomado la peor decisión posible por razones egoístas. Que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba que yo supiera que lo sentía. Leí el mensaje 3 veces. Esperé un día antes de responder. Cuando lo hice, fui breve. Le dije, aprecio la disculpa. Espero que la terapia te ayude. Pero no puedo tener ninguna relación contigo. Lo que hiciste casi destruye mi vida. El hecho de que ahora entiendas eso no cambia el daño. Te deseo lo mejor, pero desde lejos. Bloqueé el número después de enviar eso. No por rabia, sino porque sabía que mantener cualquier contacto con él no me haría bien. Algunas puertas necesitan cerrarse permanentemente. Ahora, sentado en mi apartamento en una tarde tranquila, puedo decir que estoy bien. No perfecto. No completamente curado. Pero bien. Hay días en que todavía pienso en todo lo que pasó. En los 7 años que invertí en una familia que no era realmente mía. En el hombre que fui que se dejó tratar de esa forma por tanto tiempo. Pero también pienso en el hombre que me convertí. El que tuvo el coraje de irse. De pelear por sí mismo. De establecer límites aunque doliera. De no aceptar migajas de respeto y amor. No me arrepiento de cómo terminó todo. Me arrepiento de cuánto tiempo tomó. De cuántas señales ignoré. De cuánto de mí mismo perdí tratando de ser suficiente para gente que nunca me iba a valorar. Pero esas lecciones me costaron. Y no voy a desperdiciarlas. ¿Fui demasiado duro? Tal vez. ¿Podría haber manejado las cosas con más gracia? Probablemente. ¿Me importa? No realmente. Porque al final del día, hice lo que tenía que hacer para salir de una situación que me estaba matando lentamente. Y si eso hace que algunas personas piensen que soy el malo de la historia, que así sea. Yo sé la verdad. Sé lo que viví. Sé lo que sobreviví. Y eso es suficiente. La vida continúa. Yo continúo. Y por primera vez en años, cuando me miro al espejo, reconozco al hombre que me devuelve la mirada. No es el mismo que era antes. Es más duro. Más cuidadoso. Pero también es más fuerte. Más libre. Y eso, después de todo, es lo que realmente importa.